Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Vamos a hablar sobre neoliberalismo y para ello estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Estupendamente, Javier. Encantado de estar contigo y con Sputnik. Muchísimas gracias, Adrián. Hay una pregunta que se plantea, ¿no?, en uno de los trabajos de ECAI, Adrián, ¿no? Y la pregunta es si es liberal el neoliberalismo y tal vez sea prudente, ¿no?, y nunca está de más definir qué es ser liberal y qué es el neoliberalismo, ¿no? ¿Cómo nos puedes definir estos términos, Adrián? Bueno, cuando hablamos de neoliberalismo se utiliza a veces como un concepto teórico, como una doctrina, y otras veces como el modelo económico que sustituyó en Occidente, sobre todo al modelo de posguerra. Es un modelo que se implanta después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un gran éxito económico y social en el conjunto de Occidente. Luego vino la crisis de los 70 y a partir de ahí se empieza a poner en marcha el que se ha llamado el modelo económico neoliberal, que se extiende al conjunto de Occidente ya de forma generalizada, fundamentalmente ya después de la Guerra Fría, en los años 90, ¿no? Es interesante, primero, a la hora de definir lo que es, frente al modelo liberal, el modelo teórico neoliberal, lo que hace es, por un lado, como teórico, como modelo teórico, surge en los años 30, entre ciertos expertos económicos, economistas de prestigio en Occidente, ¿no? Y lo que se plantea en esos años es una reacción frente a los modelos más intervencionistas que estaban surgiendo en los años 20 y 30, que surgieron en parte para hacer frente, digamos, como reacción frente al modelo soviético, que estaba teniendo un cierto éxito, y por otro lado, como reacción frente a la crisis económica, sobre todo a partir del año 29, ¿no? Bueno, pues estos analistas neoliberales planteaban, por un lado, volver al modelo liberal, pero además tenían unas teorías muy desarrolladas que no había tenido el modelo liberal original para, digamos, hacer frente o cuestionar los conceptos desde un punto de vista económico, los conceptos de igualdad, de avance social, también hacer una crítica feroz pues al socialismo, a los modelos sociales europeos, etcétera, ¿no? Entonces, desarrollan toda una doctrina para explicar por qué buscar la igualdad es negativo para la eficiencia económica, etcétera, ¿no? Bueno, ese era el modelo teórico que se desarrolla en los años 20 y 30, pero que se intenta aplicar en Occidente a partir de los años 80, fundamentalmente, desde un punto de vista político muy relacionado con los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos, y luego, ya digo, a partir de los años 90 ya se extiende al conjunto de Occidente. Bueno, entonces, en teoría, el neoliberalismo siempre se presentaba como defensor del libre mercado, y de ahí ese término de neoliberalismo, ¿no?, de recuperar el libre mercado frente a unos modelos anterior más intervencionistas. Bueno, pero luego comentamos, si quieres, cómo, y esto es lo más importante quizás de la reflexión que podemos hacer hoy, cómo ese modelo teórico no tiene demasiado que ver con lo que luego el neoliberalismo es realmente en la práctica, ¿no? Claro, justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son los principios que defiende el neoliberalismo, Adrián? El modelo básico sería, de alguna forma, lo que hemos comentado, ¿no?, volver al liberalismo original del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, el mercado funciona, entonces hay que suprimir las ineficiencias de las intervenciones en el mercado que provocan pues que la economía no funcione correctamente. Entonces, en la práctica, esto se plasmó de forma muy clara, por ejemplo, en la privatización masiva de empresas públicas. También en el impulso de la globalización, de la liberalización comercial internacional, ¿no?, de suprimir los obstáculos al libre comercio internacional. También, por ejemplo, el debilitamiento de los sindicatos. Son tres medidas muy generales en todos los proyectos neoliberales que al final, ya digo, a partir de la Guerra Fría, se generalizan
a todo tipo de fuerzas políticas en Occidente. Se siguen llamando izquierda, derecha o centro, pero al final todas acaban de una forma o de otra aplicando esos criterios, ¿no? Privatizando, debilitando a los sindicatos, etcétera. Es curioso porque, sin embargo, de ahí esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto el neoliberalismo es realmente liberal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por un lado, vemos cómo muchas personas y expertos que se llaman a sí mismos liberales cuestionan el concepto del neoliberalismo. Dicen, no hay que llamarle neoliberalismo porque ha sido una época intervencionista, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Yendo a la práctica, lo que realmente ha sucedido, tienen en cierta forma razón, ¿no? Y la explicación de esto, bueno, pues es muy clara. Y tienen razón, por ejemplo, en que durante estos años ha habido utilización masiva de la intervención pública, por ejemplo, en el ámbito financiero. Ha sido esencial desde los años 80 el papel de los bancos centrales a través de la emisión masiva de moneda, del constante sobreendeudamiento. Esto ha sido fundamental para mantener las economías occidentales, ¿no? Para bien y para mal, pero esas políticas han sido apoyadas por todos los grupos políticos que han estado en el poder. También, por ejemplo, pues ha habido intervenciones constantes de los gobiernos impulsando determinados programas, pues por ejemplo, más recientemente pues serían el Pacto Verde, a veces programas armamentísticos, etcétera, ¿no? Y también es cierto, por ejemplo, que a lo largo de estos 40 años no se ha reducido el peso que el gasto público tiene sobre el PIB, es decir, dentro de la proporción que el gasto público representa sobre la producción, en los países avanzados no se ha reducido. Ni siquiera los gobiernos que se reclamaban a sí mismos más claramente como neoliberales, ni siquiera los gobiernos de Thatcher o de Reagan han reducido este peso del gasto público por el PIB, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Bueno, pues si analizamos punto por punto estos aspectos, nos revelan con claridad lo que hay realmente detrás del neoliberalismo, ¿no? Que no es realmente una ideología, son intereses, ¿no? Son intereses de las grandes corporaciones, ¿no? De las grandes corporaciones occidentales, a las cuales, sobre todo a partir de la Guerra Fría, ven claramente que ya no necesitan ese modelo social europeo, ¿sí?, que de alguna forma les protegía social o políticamente, digamos, de esa amenaza del comunismo, ¿no? Y por otro lado, se sienten con las manos libres para de alguna forma hacer con el mundo, sobre todo con Occidente, con la economía occidental, más o menos lo que quieren. Y esto es realmente el neoliberalismo, es decir, es utilización del mercado cuando el mercado es útil para las grandes corporaciones y utilización del Estado cuando el Estado es útil para las grandes corporaciones. Y esto lo vemos clarísimamente en todos los ejemplos que hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, la expansión monetaria, tal como se ha gestionado, ha sido un instrumento fundamental para el enriquecimiento constante de las grandes corporaciones, sobre todo de las grandes corporaciones financieras, ¿no? Pero claro, a las grandes corporaciones también les interesaba ser liberales a la hora de debilitar los sindicatos, ¿no? Ser liberales a la hora de privatizar o hacer casi desaparecer el sector público empresarial. Entonces, en ese ámbito son liberales, pero cuando les interesa la intervención del Estado, pues utilizan esa intervención del Estado, ¿no? Un aspecto muy llamativo ha sido precisamente este que hemos comentado, de que durante todos esos años no se ha reducido el peso del gasto público sobre el PIB, ¿no? Y detrás de esto, lo que parece... Hay distintas interpretaciones sobre por qué ha sucedido esto, pero la que parece más lógica es la que relaciona esa evolución del gasto público con un problema intrínseco, digamos, del modelo de economía de mercado en el que vivimos, ¿no? Y es que cuanto más se desarrolla la economía, esa economía tiende a volverse más inestable. ¿Por qué? Porque los niveles de renta los ingresos de las empresas y los niveles de renta de las personas son cada vez mayores y, por lo tanto, en una economía que avanza a largo plazo a través de crisis periódicas, ¿no? Esas crisis periódicas se vuelven cada vez más peligrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si los niveles de renta son bajos, son muy ajustados, ante el miedo ante una crisis o ante problemas que surgen en la economía, la capacidad de las personas de reducir su gasto es muy limitada. Sin embargo, cuando los ingresos de las personas son muy altos, es ante recesiones o ante amenazas en el sistema, tenemos una capacidad enorme de reducción de nuestro consumo, ¿no? Y esto, ¿qué tiene como consecuencia? Pues que las crisis
pueden llegar a ser cada vez mayores. Entonces, la inestabilidad del sistema sería cada vez mayor si esto no se contrapone con un sector público importante. Por ejemplo, esto es muy claro en el ámbito, por ejemplo, del gasto educativo o del gasto en sanidad. Si todo ese nivel de gasto no fuera gasto público, sino que fuera gasto privado, ante las crisis, ¿no? La demanda interna, como consecuencia de las caídas del consumo, podrían ser impresionantes, ¿no? Pero esto se contiene precisamente porque es en buena parte gasto forzoso, gasto necesario, porque se mantiene a través del gasto público, ¿no? Y esto se plasma en la práctica en el hecho de que el porcentaje del gasto público sobre el PIB final tiene muy poco que ver, en el caso de Occidente, con la ideología de los gobiernos en cada caso, sino más bien se relaciona con el nivel de avance del desarrollo económico, ¿no? Entonces, los países con mayor desarrollo económico tienden a tener un mayor gasto sobre el PIB, un gasto público sobre el PIB, ¿no? Bien, entonces, en este sentido, dentro de este periodo neoliberal, se ha mantenido el gasto público sobre el PIB por realismo, porque en la práctica todos los gobiernos se han ido dando cuenta de que si intentaban reducir drásticamente de forma significativa el impacto del gasto público sobre el PIB, la economía se resentía y se volvía claramente mucho más inestable, ¿no? Bueno, eso es una razón claramente, digamos, de realismo que ha impedido que el neoliberalismo sea liberal en la reducción del gasto público, pero ya vemos también que los intereses corporativos han estado claramente detrás de otros elementos, como por ejemplo, los enormes gastos públicos en armamento cuando ha sido necesario, en gasto energético a través de los supuestos programas verdes que en realidad lo que hacían es alimentar artificialmente la rentabilidad de grandes corporaciones o la expansión monetaria constante. Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de la utilización terminológica del término liberal, tienen razón esos teóricos liberales que dicen, bueno, es que el neoliberalismo no ha sido del todo liberal, o ha sido liberal, ya digo, solo en la medida en que esto ha convenido a las grandes corporaciones, ¿no? Claro, hablabas, Adrián, hace unos minutos de que el liberalismo impulsa el libre comercio, ¿no? Entonces, a uno le viene a la cabeza, ¿no? Hablando de libre comercio, ¿cómo es posible, ¿no?, que quienes tienen como apostolado el liberalismo, el neoliberalismo, como es Europa, por ejemplo, ya cuando no es negocio determinada cuestión, entonces ese libre comercio se acaba o se lo traba un poco a través de aranceles, ¿no? Y esto nos remite, por ejemplo, a los aranceles de los coches eléctricos chinos en Europa y otras cuestiones también, ¿no? Entonces hay libre comercio siempre y cuando convenga, ¿no? Sí, efectivamente, el razonamiento de fondo es el mismo, es decir, una cosa son las ideologías teóricas y otra cosa los intereses que hay detrás de ellas, ¿no? Y al final son estos intereses los que realmente mueven las decisiones políticas. Entonces, también en este tema del comercio internacional, Europa y Estados Unidos han sido claros defensores del libre comercio cuando esto ha interesado a las grandes corporaciones occidentales, pero cuando les ha dejado de interesar, pues se vuelven intervencionistas sin ningún problema, ¿no? Los intereses siempre están en la práctica por encima de las ideologías. Este tema del libre comercio es una cuestión muy interesante porque si vemos lo que sucedía ya en el siglo XIX, todo el siglo XIX, vamos a decir, los grandes defensores del libre comercio eran fundamentalmente los británicos. ¿Por qué? Porque la revolución industrial se produce en primer lugar en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII y esto dio una ventaja tecnológica muy importante a los británicos frente a los productores de otros países. Entonces les interesaba defender el libre comercio internacional y los británicos fueron los grandes defensores teóricos del libre comercio internacional porque esto era lo que les facilitaba vender sus productos destruyendo a los productores de otros países, ¿no? Y vemos cómo a mitad del siglo XIX se desarrollan, al contrario, las políticas, las ideologías, vamos a decir, proteccionistas, en países como Estados Unidos o como Alemania, que se estaban empezando a industrializar y les interesaba, para poderse industrializar, defenderse de la competencia de los productos británicos. Entonces, Alemania y Estados Unidos desarrollaron estas estrategias y estas ideologías intervencionistas, ¿no? Pero claro, en el siglo XX ya está claro pues que Europa Occidental y Estados Unidos
son, digamos, los líderes tecnológicos del mundo, y entonces se convierten ellos en los grandes defensores del libre comercio, porque es lo que les permite vender sus productos en todo el mundo a costa de los productores de los países en desarrollo, ¿no? Pero claro, ¿esto cuándo empieza a cambiar? Cuando en los últimos años de pronto resulta que vemos que China sobre todo, Asia en conjunto, pero China sobre todo, pues han avanzado tecnológicamente lo suficiente para ser más eficientes que los europeos y que los norteamericanos en cada vez más productos. Y entonces todas las ideologías del libre comercio de un día a otro se meten en el cajón, y los que defendían el libre comercio empiezan a buscar unos u otros pretextos para poner barreras arancelarias y cambiar de ideología, pues eso, de un día para otro, ¿no? Bueno, esto es también una muestra más o menos en la misma línea que lo que comentábamos sobre el neoliberalismo, de que una cosa son las ideologías que se proclaman, pero detrás hay unos intereses que siempre están por encima de ellas, ¿no? Y por eso decíamos que el neoliberalismo en la práctica pues ha sido una instrumentalización a través de un modelo económico de esos intereses de las grandes corporaciones occidentales, que en la práctica han utilizado lo que era el modelo liberal teórico cuando les ha interesado, y cuando les ha interesado han sido o son intervencionistas, ¿no? Luego también, ¿qué papel ha cumplido, por ejemplo, la mano de obra migrante en todo esto, Adrián? Sí, bueno, al final, vamos a ver, el periodo neoliberal, incluso desde un punto de vista teórico, ya a partir de esta crisis de los 70, lo que se plantea es fundamentalmente, digamos, como el problema económico fundamental, que la rentabilidad de las inversiones no es suficiente, ¿no? Ellos dicen, bueno, el modelo económico de posguerra funcionó hasta los años 70, vino la crisis de los 70, y entonces lo que dicen Reagan por un lado, Thatcher por el otro, es que aquí el problema es que la rentabilidad de las inversiones no es suficiente, y entonces se empiezan a desplegar toda una serie de medidas para impulsar esa rentabilidad de las inversiones, ¿no? Bueno, entonces esas medidas son, algunas las hemos comentado, ¿no? Pues bueno, las grandes privatizaciones, el libre comercio internacional, de la globalización también para aumentar la rentabilidad de las inversiones de las grandes empresas. Hay otros fenómenos. Uno muy importante es el acceso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, no repartiendo el trabajo existente. Si esto hubiera respondido a la lógica de la emancipación de la mujer, esto se hubiera hecho, digamos, repartiendo tanto el trabajo profesional como el doméstico entre hombres y mujeres, pero lo que se hizo es echar sobre encima de las mujeres 40-45 horas de trabajo añadido al trabajo doméstico que tenían antes, lo cual fue una absoluta barbaridad desde el punto de vista de las mujeres, pero claramente reflejaba que el objetivo no era la emancipación de la mujer, sino la disposición masiva de mano de obra barata y, por lo tanto, impulsar los beneficios de las empresas, ¿no? Y esto fue muy importante. Bueno, esto cambia según los países, porque los periodos no son los mismos en unos países y en otros, pero bueno, fundamentalmente en los años 70, 80, 90, ¿no? Pero es interesante ver cómo en el momento en que termina esa incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, esa provisión de mano de obra barata, empieza la utilización de la mano de obra barata de otros países, ¿eh? Entonces vemos claramente cómo esa búsqueda constante de mano de obra barata, que es fundamental para los beneficios, algunos dicen para los beneficios de los malos empresarios, pero bueno, en la práctica es para los beneficios de las empresas, ¿no? En la práctica ha habido una sustitución de la mano de obra barata procedente de las mujeres, digamos, que termina más o menos en los años 90, con la utilización de mano de obra barata masiva de otros países, también con ese objetivo de explotación masiva y de impulso de los beneficios de las empresas en general, ¿no? Hay una dinámica constante en lo que es el conjunto del periodo neoliberal, que está siempre apuntando en la misma dirección, pero que además, esto es importante, aunque no sea objeto del programa de hoy, ¿no? Que ha fracasado permanentemente, ¿no? Es decir, que los niveles de crecimiento que se consiguieron en el periodo de posguerra fueron reduciéndose a partir de los años 70, y no solo fueron reduciéndose de forma constante, sino que al final han llegado a una situación de estancamiento a lo largo del siglo XXI, ¿no? En los últimos 20-25 años, sobre todo Europa Occidental, América Latina, el crecimiento es un poco mayor en Estados Unidos, pero siempre en niveles de casi estancamiento, ¿no? Lo cual vemos que a pesar de todas esas medidas adoptadas
para impulsar a toda costa los beneficios de las grandes empresas, la economía no ha funcionado. Esto no se ha reflejado en capacidad de crecimiento y, al contrario, pues se ha creado un contexto que supone una extraordinaria amenaza, extraordinarias hipotecas cara al futuro, ¿no? Como es el hundimiento demográfico por un lado. Exacto. Y el sobreendeudamiento por el otro, ¿no? Claro, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo impacta esto en las sociedades, no? Sí, fue una cuestión de, sobre todo, ya digo, de impulsar los beneficios de las empresas. Es decir, porque si hubiera sido una cuestión de impulsar la emancipación de la mujer, se hubiera hecho lo que decían en los años 70, decían, por ejemplo, las representantes del movimiento feminista nórdico. Decían, bueno, aquí en los países nórdicos se trabaja alrededor de 45 horas, decían entonces, a la semana. Pues inmediatamente, como se está produciendo esta incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, hay que reducir a 30 y luego más, dependiendo de cuántas mujeres se incorporen al mercado de trabajo, de tal forma que esto permita repartir el trabajo profesional entre hombres y mujeres y a la vez repartir progresivamente el trabajo doméstico, ¿no? Pero claro, eso no tiene nada que ver con lo que se hizo. Lo que se hizo es, ya digo, echarles a las mujeres encima 40-45 horas de trabajo semanal, además del trabajo doméstico, lo cual creó una situación de esclavitud real para muchísimas mujeres, cientos de millones de mujeres, que en la práctica han estado trabajando 80, 90, 100 horas a la semana, añadiendo trabajo doméstico a trabajo profesional. A la vez, lógicamente, vino el hundimiento demográfico, ¿no? Hay otros factores detrás de ese hundimiento demográfico, pero el más importante, sin duda, es en todos los países hay una coincidencia casi matemática entre las fechas de la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo y ese hundimiento demográfico absolutamente lógico, ¿no? Porque claro, las mujeres no tienen ya, el tener hijos a partir de ese momento es una carga ya no solo económica, sino en cuanto a tiempo de trabajo impresionante para cualquier familia, ¿no? Entonces, los dos fenómenos, explotación masiva de las mujeres casi en situación de esclavitud práctica y hundimiento demográfico, son casi automáticos, ¿no? Entonces esto, desde un punto de vista de la economía, es, digamos, aparentemente muy rentable a corto plazo, pero claro, es un desastre a largo plazo porque, claro, hundimiento demográfico y evolución económica están muy directamente relacionados a muy largo plazo, digamos. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, gracias a ti y a Sputnik, por supuesto. En Radio Sputnik, Al Contado, el cable a tierra de la economía global.